¿Qué fue lo que predicó aquí Antolín Jr.? ¿Y a cuántos se les quedó el tema? Pues si no se les quedó, hoy lo vamos a seguir viendo. Porque creo que dice la palabra en el Salmo 8, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios habla a través de los niños. Y si Dios puso en el corazón de Manuel Antolín, ¿verdad?, esta palabra, es porque es importante. Y de hecho yo ya había pensado antes de que él predicara acerca de este tema, que son temas, por ejemplo, temas básicos como el arrepentimiento, son temas que tienen que ser recurrentes, porque la carne no para de querer pecar. ¿Cuántos saben eso? Pablo dice: maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un cuerpo de muerte. El día que Jesús vuelva, estos cuerpos serán glorificados y ya no van a pecar. Pero mientras tanto, tenemos que cuidarnos de él, de nuestra propia carne, de la naturaleza pecaminosa. Nuestro espíritu ha sido vivificado, nuestra alma ha sido enderezada, ha sido alineada, pero la carne se quiere levantar continuamente. Y por eso el apóstol Pedro dice: haced morir en vosotros lo terrenal. Haced morir, o sea, es una actividad, es un ejercicio, es un trabajo que nos cabe a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, trabajar en nuestra vida, hacer morir lo carnal. Amén. Y vamos a estar hablando de arrepentimiento en estos domingos, porque necesitamos entrar en arrepentimiento constantemente. Amén. Ok, vamos a primer libro de Samuel 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Y vamos a ver una historia, espero terminar el día de hoy. Y es la historia del primer rey de Israel. El primer rey de Israel, llamado Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? ¿Cuántos tienen una figura mental de quién era Saúl? ¿Era alto? ¿Qué más? Era hermoso. Era de bella presencia. Amén. Le agradó a toda la nación este primer rey. Dijeron: Dios escogió lo mejor. De la familia de Benjamín, de la tribu de Cis. Y también dice la palabra, dije al revés, dije de la tribu de Cis. No existe ninguna tribu de Cis. Es tribu de Benjamín, familia de Cis. Okay. Y también fue un héroe militar, porque inmediatamente empezó a vencer a los enemigos de Israel, de la nación. Y también vemos en la palabra que Samuel se encariñó, el profeta Samuel se encariñó con este hombre. ¿Sí? Tenemos esta historia. Entonces, aquí vemos que hay una guerra contra los filisteos en el capítulo 13, y vamos a leer. Si usted quiere leer toda la historia en su casa, lo hace, pero por causa de tiempo nos vamos a ir al meollo. Vamos al versículo 5, y dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, era una multitud impresionante la de los enemigos. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea que eran muchísimos contra poquitos, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, como si fueran topos, como si fueran ratas, como si fueran conejos, escondiéndose en los hoyitos. ¿Por qué se están escondiendo? Porque saben que van a morir, van a ser vencidos. Y de hecho, parte del pueblo se fue cruzando el Jordán a la tribu de Gad, que era la tribu más lejana de la guerra. Empezaron a migrar.
Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó ¿cuántos días? Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. ¿Quién era el que ofrecía el holocausto y la ofrenda de paz? El sacerdote, o en este caso el profeta también. El profeta era el que también ofrecía el sacrificio y el holocausto. ¿Para qué le pide Samuel que espere 7 días? Por varias cosas. ¿Por qué le dijo espérame? O sea, ¿en qué se estaba deteniendo Samuel? De hecho, Samuel le pidió 7 días porque Dios dijo eso: esperen 7 días. Y en esa espera, los enemigos se están aumentando, se están acercando, el pueblo se está desesperando, todos están huyendo, todos están escondiendo. Y Samuel dice: espera 7 días. ¿Para qué? Para hacer el holocausto, para hacer el sacrificio de paz, para invocar el nombre del Señor. Y están ahí a la espera. Pero ¿qué está sucediendo? El pueblo está temblando, el pueblo está huyendo, se están escondiendo. Y luego dice: y él esperó ¿cuántos días? 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, diga conmigo, no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, se estaba quedando ya sin hombres. Samuel le dice: espera 7 días. Y aún después de esos 7 días Samuel no llega, se está tardando. Y sabes que aquí vemos, ahora lo sabemos por causa de la historia, pero Dios estaba probando al pueblo, sí, pero sobre todo a Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer, de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía a Saúl, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Hizo bien o no hizo bien Saúl? Es que el pueblo se me desertaba y yo no invoqué el favor de Jehová. Yo te quiero decir algo. Aquí vemos a un Saúl que aparenta espiritualidad. Y para la gente tal vez sí fue espiritual, porque él dijo: es que necesitamos invocar el favor de Jehová, están los enemigos, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que santificar nuestra vida y pedir el favor de Dios y estar alineados con Dios. Vamos a hacer el sacrificio. El profeta no llegó, dijo 7 días, no vino, ya es hora de ofrecer el sacrificio y lo voy a hacer. Y es un problema cuando tú te metes a hacer algo que Dios no te llamó a hacer. Y es un problema cuando tú no obedeces exactamente las instrucciones del Señor. Es un problema cuando la iglesia no está alineada a la voz de Dios y hace lo que le parece y lo que bien le place. Es un problema cuando hacemos de nuestra forma de pensar la regla y omitimos ciertas cosas de lo que Dios ha dicho, o nos hacemos de la vista gorda, o justificamos ciertas cosas, ciertas quiebres de la regla porque pretextamos que se necesita hacer por causa de esto y de esto y de aquello. Y el propio Saúl quiere convencer al profeta, y así muchas veces viene gente con los pastores queriéndonos convencer de lo que ellos están haciendo está bien, aunque transgrede la palabra del Señor. Y si no tenemos temple los ministros, si no tenemos temple los pastores, a veces podemos caer en el juego de la iglesia, caer en el juego de las personas. Y sabes, tal vez tú no lo entiendes, pero yo sí, porque soy pastor. Pero generalmente la iglesia, hablando del populacho, el mazo de la gente, va a querer empujar a los pastores a hacer de la iglesia una iglesia a la carta, o hacer del evangelio un evangelio a la carta, que se acomode a mis gustos, que se acomode a mis necesidades. Pero la iglesia no está aquí por causa de tus necesidades. Tú estás aquí por causa de la iglesia. Tú estás aquí para alinearte con la iglesia. Tú estás aquí para cumplir el papel de iglesia que tienes. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo?
Saúl le dice: el pueblo se me desertaba, no había invocado el favor de Jehová, me esforcé. O sea, todavía apláudeme, por favor, Samuel, apláudeme, me esforcé, hice algo fuera, o sea, hice algo de fuera de lo normal. Lo mío es la guerra, lo tuyo es hacer el sacrificio. Tú que estás llegando tarde. Yo me esforcé. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel, y así son los profetas, a los profetas no les importa su reputación, a los profetas no le importa caerte bien, a un profeta no le importa caerte bien. Al profeta no le interesa si lo vas a querer mucho o poco, él te dice las cosas. Así es el ministerio profético hasta el día de hoy. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, esta situación, estos 7 días, esta demora, todo esto que estamos viendo, era una prueba. Si Saúl lo hubiera superado, si Saúl lo hubiera pasado, su reino hubiera sido confirmado. No hubiéramos tenido rey David, hubiéramos tenido rey Jonatán y después los nietos, una línea justa. Hubiéramos tenido una familia real. Si los reyes, de hecho en Samuel, en Crónicas, en Reyes, tú ves la historia de los reyes. Fueron reyes que quebrantaron el pacto. Y el final fue el cautiverio y la destrucción de la nación, la caída del culto a Dios en el pueblo de Israel, porque los reyes no se sometieron al pacto. Y le dice: has hecho locamente. Y sabes que cuando hacemos las cosas según nuestro pensamiento, cuando no nos alineamos a los patrones bíblicos, cuando no obedecemos el consejo que Dios nos ha dado a través de nuestros pastores o de la iglesia que está alineada a la palabra, no estoy hablando de tradiciones o de religión, estoy hablando de la palabra, amén. Estoy hablando de preceptos de hombres, estoy hablando de la palabra. Cuando hacemos lo que bien nos parece, estamos actuando de forma loca, porque estamos actuando en nuestra propia contra. Porque dice Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, segará corrupción; si siembra para el espíritu, segará vida eterna. No te engañes, no seas loco. ¿Qué significa actuar locamente? Actuar a lo tonto, ser estúpidos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que nos va a perjudicar a nosotros mismos. Eso es actuar locamente. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, no hiciste lo que Él te había ordenado. Dios iba a consolidar tu reino. Dios iba a, ¿cómo dice aquí? Confirmar tu reino sobre Israel para siempre. Confirmar. ¿Sabes? Esta prueba, cuando Dios nos prueba, no es que nos quiere eliminar, no es que Dios está queriendo sacarnos de la jugada, es que Dios quiere confirmarnos. Dios quiere establecernos. Y el mismo Dios dice: os perfecciona, firme, fortalezca y establezca, dice Pedro en su carta, segunda carta creo que es, no, primera carta, capítulo 5, 1 Pedro 5. Os perfeccione, fortalezca, firme, establezca. Dios lo quería confirmar, mas ahora tu reino no será duradero. Tapado no sale. Tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y ya lo hemos visto. ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? Alguien que va a hacer todo lo que Dios quiere. Lo dice el libro de Hechos. Allá a mi siervo David, el cual hará todo lo que yo quiero. Se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Amén. El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y se levantó Samuel y se fue de allí. Y aquí vemos que Saúl fracasa en la primera prueba. ¿Y por qué digo primera? Porque Dios le va a dar una segunda oportunidad, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios no lo quiere desechar. Aunque ya cometió un error, Él le va a dar otra oportunidad a Saúl. Amén.
Pero antes de ver esta segunda oportunidad, vamos a ver una historia más antigua, que fue en los días de Moisés, cuando ellos estaban atravesando el desierto. Dice la palabra que cuando estaban en sus jornadas por el desierto, iba Moisés con su pueblo, y el reino de Amalek es un reino, ¿ok? No es una persona. Amalek es un reino. Amalek se levanta en contra de Israel y lo ataca. Y vamos a ver esta historia en Éxodo 17, por favor. Éxodo 17. Versículo 8 al 16. Cuando lo tengan, digan amén. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y no era algo solamente místico, era el poder de la oración, el poder del clamor. Hermanos, hay poder cuando oramos, hay poder cuando clamamos. No estamos orando los jueves solamente para hacer aquí más religión. Estamos orando porque Dios escucha y porque Dios quiere que oremos, Dios quiere que intercedamos, Dios quiere que nos levantemos. Le invito a toda la iglesia a venir los jueves a orar. Le invito a la iglesia a levantarse a orar en las mañanas, en los turnos. Si lo estás haciendo, qué bien. Si no lo estás haciendo o lo estás dejando de hacer, qué mal. ¿Sabes? Porque ahí está la fortaleza de tu vida. Amén. Pero después yo oro solo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Dios quiere la unidad, Dios quiere que nos unamos en oración. Si hubiera sido solamente yo oro, Moisés se hubiera subido solito, pero se sube con Aarón y con Hur, y los dos le apoyan en oración. Y vamos a ver que el estar los tres juntos en oración fue decisivo sobre la batalla. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, bueno, antes de continuar, que es necesario estar juntos para fortalecernos en oración. Los jueves nos turnamos varios de los pastores para orar, porque yo necesito también apoyar a alguien que está dirigiendo la oración. Y cuando el pastor Arturo ora, yo soy bendecido con esa oración. Cuando Vana ora, cuando mi esposa ora, cuando mi madre levanta la voz en oración y dirige la oración aquí, son tiempos realmente donde yo soy bendecido como pastor, y necesitamos gente que nos ayude a sostener las manos en oración. Amén. Y dice la palabra: y Josué deshizo a Amalek. Y versículo 14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que, ¿qué dice allí? Raeré. ¿Qué es raer? Exterminar. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es Jehová mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Amén. Ahora vamos a otra porción, Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, versículo 17 al 19. Acuérdate de lo que te hizo Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el desierto cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos sus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. ¿En qué contexto estamos leyendo esto de Amalek? Aquí en Deuteronomio. La repetición de la ley. Deuteronomio significa repetición de la ley. Y cuando Dios le da la ley a Moisés, y ve, antes y después de este pasaje hay varias leyes. Dios le da como ley a la nación que destruya a Amalek del todo. ¿Por qué? Porque Amalek no tuvo temor de Dios y le hizo guerra al pueblo. Fue traicioneramente por atrás, matando a los más débiles.
Josué sí dice que prevaleció contra Amalek, pero no los destruyeron del todo, porque no era el tiempo de la guerra. Y Dios le dijo, cuando ya estés en tu nación, cuando ya seas un reino, entonces vas a regresarte, porque era fuera de los límites, vas a regresarte y vas a borrar la memoria de Amalek. Y lo dio como una ley, lo dio como un estatuto. Dios está indignado contra Amalek, y es lo que quiero que entiendas. Quédate con esta palabra en tu mente. Dios está indignado contra Amalek. Por eso Él dice esas frases: raeré del todo la memoria de Amalek. Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Borrarás la memoria de Amalek. Dios tiene entre sus ojos a Amalek para destrucción. Dios abomina a Amalek. Dios va a destruir a Amalek. Pero lo va a hacer a través de su pueblo. Amén. Y entonces sí vamos a pasar nuevamente la historia de Saúl. Falló en su primer prueba contra los filisteos y viene una segunda prueba. Primer libro de Samuel 15, vamos otra vez hacia allá. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a ver el versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, diga conmigo, está atento a las palabras de Jehová. Dígalo conmigo, está atento. ¿Qué está diciendo Samuel? Segunda oportunidad. En la primera te dije que esperaras 7 días y no te esperaste. Está atento a las palabras de Jehová. Cuida bien lo que te estoy diciendo, Saúl. Es tu segunda oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho ¿quién? ¿Samuel? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No quiero que quede nada. No quiero que quede huella de ellos. No quiero que quede rastro. No quiero que quede memoria. Quiero eliminarlos. Recuerda que Dios es un Dios justo, y aún la matanza de los pequeños era misericordia. Y si no lo comprendes, después podemos platicar, porque no tengo todo el tiempo para hablarte de la soberanía y justicia de Dios y misericordia mezcladas. Pero era misericordia el destruir a esa nación. Estaban corrompidos, y si permitían que siguieran vivos esos niños, iban a seguir depravándose y ser destruidos. Si un bebé, ¿verdad?, es inocente, y destruyéndolos iban a entrar al reino. Son inocentes. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir.
mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios por medio del profeta le dice al rey Saúl, está atento a las palabras de Jehová, y le dice, castiga a Amalec, destrúyelo todo. Y realmente Saúl destruye a todo el pueblo, pero perdona a su rey, llamado Agag, y perdona a todo el ganado. Ahora, ¿cuántos saben que una vaca pura sangre es carísima? Un buey, un toro, ¿verdad? Los becerros son, hasta el día de hoy, comprar un animal de esos son miles de pesos. Imagínate cientos de vacas, bueno, hasta miles tal vez, de ovejas. Era una riqueza, era dinero. Y el pueblo dice, no, pues ellos hay que destruirlos, pero vamos a quedarnos con el ganado. Y el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Saúl acaba de perdonar al rey y acaba de perdonar al ganado, y ¿sabes qué declara Dios? Me pesa haber levantado a Saúl. Me pesa. Me pesa. Qué palabra tan fea. Me pesa. Estoy enojado. Estoy molesto con Saúl. Estoy irritado porque no ha seguido mis palabras. No me está honrando. No ha cumplido mis palabras. ¿Te imaginas que Dios pensara así de ti? Me pesa haber levantado a Fabián. Me pesa haberlo puesto en el ministerio. Me pesa haberle dado la oportunidad a Fabián, a fulana, a fulano, porque él no está haciendo lo que yo quiero. ¿Sabes qué es lo que le pesa al Señor? Él dice, me pesa haber levantado a fulano de tal, porque él no se indigna con lo que yo me indigno. Él no se indigna, ella no se indigna. Y es que es un problema cuando no conocemos a nuestro Dios y cuando no alineamos nuestra vida con la del Señor, porque entonces empezamos a hacer cosas que le indignan al Señor. Y Dios quiere que estemos con Él, que tengamos su corazón, que pensemos como Él piensa. Él se indigna con el pecado y Él quiere que tú te indignes con el pecado. Él está indignado con ciertas personas y Él quiere que tú te indignes con esas personas, con su estilo de vida, obviamente. Pero no, ahí estamos participando de los pecados de otros. Ahí estamos teniendo sociedades y reuniones y amistades y amistades íntimas con gente que no es de Dios. Teniendo conversaciones incorrectas, escuchando chistes incorrectos, bebiendo, comiendo, festejando, celebrando, disfrutando como ellos disfrutan del mundo. Y Dios dice, me pesa. Me pesa. ¿Sabías tú que en la antigüedad, cuando se perdonaba la vida a un rey, ¿para qué era? Para volverlo a poner en ese reino, pero ahora como mi rey, rey de reyes. Lo hizo Nabucodonosor con Eliaquim. Lo hicieron varios reyes. Era la historia. Te venzo, pero te perdono la vida como un acto de misericordia y de virtud, y ahora tú eres mi rey ahí y me pagas tributo. Saúl estaba empezando a hacer sociedades. Saúl estaba empezando a actuar como el mundo actúa. Y perdona lo mejor del botín, perdona lo mejor del ganado mayor,
Animales feos, los animales enfermos o flacos los mataron, pero lo bueno, lo escogido, lo que se lleva a la feria, ¿verdad? Eso lo perdonó. Me pesa haberlo puesto. Es que no se indigna con lo que yo me indigno, no piensa como yo pienso, no me ama más a mí, ama más el mundo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, sin perder este pasaje. Vamos a Apocalipsis 3. Perdón, no 3. Apocalipsis, ¿dónde estoy? 21. No, sí, perdón, Apocalipsis 3, estoy mal. Ya estaba viendo otro pasaje. Apocalipsis 3. Y dice, en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No eres ni frío ni caliente. O sea, si fueras frío, por lo menos serías una persona honesta con tu actitud. ¿Me explico? O caliente, pero eres tibio. ¿Qué significa ser tibio? Personas que no se posicionan, que no toman una postura concreta, completa con el Señor, que dicen ser pueblo de Dios, pero viven como el mundo, piensan como el mundo, tienen actitudes mundanas, estilos de vida mundanos. Escúchame, yo me sorprendo cuando sé de cristianos que dicen ser cristianos y que tienen mucho tiempo yendo a la iglesia, que todavía no, el Espíritu Santo no ha controlado su lenguaje, que todavía tienen un lenguaje soez, que todavía tienen, ¿cómo se llama esta palabra? El doble sentido, pero bíblicamente hablando. Son truanes, siempre hablando con doble sentido. Eso es la truanería, cuando hablamos con doble sentido. Y al mexicano casi no se le da eso, ¿verdad? ¿Ya que no se le da al mexicano el doble sentido? Cristianos que todavía son alcohólicos, que todavía les gusta el vino, les gusta la bebida, les gusta la fiesta, les gusta el ambiente perverso. Tibios. Te vomitaré. ¿Qué es algo que se vomita? Algo que estuvo dentro. Soportó, pero no lo soportó el sistema. Nuestro estómago, cuando alguien vomita, es porque el estómago detecta una bacteria, detecta algo que está mal, que va a perjudicar al cuerpo. Y entonces, en un sistema de preservación, de autopreservación, de protección, expulsa lo que está dentro para que no siga haciendo daño. Te vomitaré de mi boca. ¿Te imaginas Dios? Es la escena que Dios quiere que tengamos en mente. Te voy a vomitar de mi boca. Personas que están encima del muro, no se van ni al mundo ni se van con Cristo, no están caminando con el Señor al 100. Es que yo quiero ser políticamente correcto, no quiero ser tan fanático. Jesús fue tan fanático que se subió a una cruz. Así es el amor de Dios, es un amor fanático. Lo dio todo. No vino a dejarnos una religión, una tradición. Vino a destruir por completo el poder del pecado. Y vivió santamente, sin ningún pecado. No hubo un solo pecado en Jesús. Obedeció radicalmente al Padre. Era tan radical que azotó a los cambistas y a los vendedores de palomas en el templo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Pero hermano, Jesús amaba a las prostitutas, sí, pero porque se arrepentían. A los publicanos, sí, los publicanos empezaban a acomodar su vida, a alinear su vida, perdón, a alinear su vida, a dejar de robar. El evangelio es radical, hermano. Y no te engañes. No pienses que por estar aquí adentro y verte bien guapo, bien bonito aquí en las reuniones, ya le hiciste. Un día la palabra en Mateo 7, que todos estaremos allá a la puerta y muchos me dirán, Señor, Señor. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Allá se va a ver lo que pasó. Allá nos vamos a dar cuenta quién era y quién no era. Y tal vez muchos pastores no van a entrar. Espero no ser uno de esos. Señor, aquí estoy, soy el pastor Fabián. Fui pastor toda mi vida, aquí estoy, ábrame la puerta. Chiquito, te engañates. Nadie lo veía, pero yo sí. No entras. Estoy hablando en serio. Muchas personas que fueron ministros no van a entrar. Ahora, no es que estamos hablando de un evangelio de que no queremos que entres. Queremos que entres. Queremos entrar. Queremos que nos sea otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos. ¿Sabías que a los vencedores va a haber ángeles aplaudiendo? Bienvenidos, benditos al reino de mi Padre. Pero hoy tenemos una generación tibia, que se la pasa en las novelas, que se la pasa en los venga a la alegría de la vida, en los hoy de la vida, escuchando los chismes. Es que quieren saber qué fue lo que pasó con al artista fulano, y ahí andamos viendo la televisión y la porquería que arroja la televisión. Ahí andamos viendo series que solamente tienen erotismo y sexo explícito y palabras soeces y violencia exagerada. Nos la pasamos en eso. Nos la pasamos con los amigos, nos la pasamos con el compadre, la comadre de antaño, y una copita, no hay problema, soy cristiano pero no soy fanático. La copita, la fiestecita, el bailecito. Hay iglesias el día de hoy, se lo estuve platicando a los servidores, iglesias que yo conocí, que ahora antes de la reunión tienen bailes folclóricos dentro de la iglesia, y ahí están los hermanos bailando. Y no bailando el poderoso de Israel. Es que es tradición, es cultura. Cuidado con la cultura, cuidado con la tradición. Por cierto, nosotros respetamos nuestra patria y la amamos, pero nosotros no celebramos cosas que van contra la Biblia. Dios no nos llamó a ser independientes, nos llamó a ser dependientes del reino e interdependientes entre nosotros. No celebramos la anarquía que hubo en tiempos pasados. Y por eso no tenemos esas fiestas en la iglesia. Ustedes saben a lo que me refiero. Muchos dicen, eso no es antipatriótico. Si tú quieres celebrar y dar tu grito, dalo. Pero ¿sabes qué? Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Mi pasaporte dice mexicano, pero en mi espíritu yo soy celeste. El que quiera azul celeste. Es que tienes que tener mentalidad no de mexicano, sino de celestial. Es que aquí se hace así en México, en Brasil se hace de diferente forma. Yo vivía allá y yo tuve que aprender que yo no puedo pensar ni como mexicano, ni como brasileño, ni como ninguna otra cosa. Yo tengo que pensar como celestial, porque para allá voy, para allá quiero ir, allá quiero entrar, allá quiero estar. ¿Sabías que cuando tú quieres cambiar de nacionalidad o cuando pides otra nacionalidad, ellos te dan la oportunidad? Tienes que aprender las leyes, tienes que aprender la historia, tienes que pasar un examen para ver si tú has adquirido el entendimiento de qué nacional vas a ser tú. Ellos no ven que tú realmente adquiriste el corazón de la nación, no te dan la naturalización. ¿Por qué? Porque tienes que amar la cultura, tú tienes que amar las leyes, las reglas, la historia de esa nación para hacerte un nacional. Lo mismo es en el cielo.
Jesús bebía vino, hermano, era jugo de la uva. Y sí tenía cierta fermentación, pero no era el alcohol del día de hoy. Se necesitaba tomar demasiado para llegar a estar borracho. Así es que sí, Jesús bebía vino, pero era bebida para los alimentos y no era el vino del día de hoy. Y te aseguro que Jesús no se la pasaba tomando vino, tomaba agua como todos. Pero en una reunión importante se llegaba a beber vino, pero era degustar. Solo que en esta nación alcohólica, beber es pecado. ¿A quién le gustó? ¿O no le gustó? Ya me enojé. El que no le guste, hermano, que Dios te bendiga. Búscate una iglesia donde te permitan tu pecado. Ahora, obviamente, el pastor no va a estar yendo a vigilarte, ¿verdad? Esto es entre tú y Dios. Tiene que ver con tus decisiones con Dios. Aquí nadie va a estar apuntando el dedo. Hermano, vi la fiesta fulano de tal, para que... Por cierto, si diezmas, estás obedeciendo. Si no diezmas, estás desobedeciendo, estás pecando, estás robando a Dios. No vamos a estarte vigilando. Es tú con Dios. ¿Alguien ha visto que yo he llegado con usted? ¿Estás dando el diezmo? Lo he hecho en consejería cuando alguien viene con problemas económicos. Hago esa pregunta porque muchas veces los problemas económicos es porque estamos robando a Dios con el diezmo y la ofrenda. Y ahí se hago esa pregunta, no porque nos interese tu dinero, nos interesa tu salud espiritual. Y Dios pide el diezmo porque es una de las pruebas. ¿Qué tiene que ver todo esto con arrepentimiento? Tenemos que arrepentirnos de no estar obedeciendo la voluntad de Dios, de no estar viviendo como cristianos, de tener nombre de cristianos pero ser tibios. Y ahí en esa porción de Apocalipsis 3 Dios le dice: eres tibio y te vomitaré, pero le da una oportunidad, arrepiéntete. Puede cambiar tu situación si hoy decides seguir en pos de mí. Le dice: compra colirio para que unjas tus ojos, compra vestidos blancos para que te vistas, compra de mí oro y plata. Un día vamos a hablar de lo que significa el oro, de lo que significa el colirio, de lo que significan las vestiduras. Una vez más, lo hemos hecho en el pasado. Pero Dios le dice a esta iglesia: alinea tus caminos, cambia de forma de vida, vuélvete a mí, arrepiéntete. Arrepiéntete, varias veces lo dice ahí en la palabra, arrepiéntete. Amén. Vamos otra vez ahí a Samuel, segundo libro de Samuel. Primer libro, perdón, de Samuel 15, donde estamos leyendo ahí. Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl. Samuel va al encuentro de Saúl. ¿Y qué hizo Saúl después de la guerra? Se levantó un monumento. O sea, desobedece y hasta quiere que le levanten un monumento, ¿verdad? Y le pregunta ahí en el versículo 13: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. La había cumplido a medias. La cumplió a medias. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Yo cumplí la palabra de Jehová, dice Saúl. Yo cumplí, yo lo hice. Samuel, te puse atención. Me dice las instrucciones de Dios y yo lo hice, he cumplido la palabra de Jehová. Saúl pensaba que había obedecido. Es más, yo imagino que Saúl no estaba mintiendo. Él creía que había obedecido. Él creía que estaba bien. Él creía que se había esforzado. ¿Se acuerdan de la porción anterior? Yo me esforcé. Estaba autoengañado.
Él pensaba que había obedecido al Señor cuando no era así. ¿No estaremos nosotros en el mismo problema? Hacer lo que Dios nos pide a la mitad no es haber hecho algo, es haber hecho nada. ¿Me escuchaste? Cuando tú haces las cosas a la mitad, significa que tú has desobedecido. Y hay muchos cristianos que viven una vida cristiana a la mitad. Sí hacen cosas que pertenecen a la salvación, pero no las hacen completamente. No son tan pecadores, no son tan malos, van a la iglesia, leen la Biblia, entran a un turno, sí hacen muchas cosas, pero tienen una vida cristiana a la mitad. ¿Y sabes qué? La mitad, lo que significa la mitad para Dios, es nada. Es nada, es desobediencia. Yo obedecí, yo cumplí la palabra de Jehová. Y aquí viene una plática muy fuerte de Samuel con Saúl y le dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Dios está a punto de demostrarle a Saúl las cosas ocultas de su corazón, los problemas escondidos en lo profundo. Dios está a punto de mostrarle a Saúl que sus acciones tienen que ver con los complejos que lo han llevado a aparentar piedad, cuando solo es pura y llana rebeldía. Hay muchas personas que hacen cosas para Dios y que si tú no eres vivo y si tú eres ingenuo espiritualmente, piensas que es un hombre de Dios porque hace las cosas de Dios, pero en realidad está haciendo obras de rebeldía, obras de pecado, disfrazadas de piedad, disfrazadas de espiritualidad. Y así era Saúl. Para ofrecer el ganado a tu Dios, para sacrificarlo a Dios, para hacer aquí un gran holocausto a Jehová, Dios. Perdonamos esto, pero es que había un plan. Es que, pastor, yo estoy ahí con este novio inconverso porque lo quiero convertir. Y parece que esta hermanita realmente quiere ganar un alma, pero es un Saúl engañado, quebrantando, transgrediendo la palabra del Señor. Es que, hermano, yo voy a esa fiesta y sí me echo una copita y todo, pero es que quiero que vean que no somos tan fanáticos y quiero que vean que los cristianos tenemos amor. Y así por delante con la cultura LGBT, que hoy la iglesia está permitiendo cosas que no se deben de permitir. Y la iglesia no se está posicionando con una declaración profética de decir: esto es pecado. Y Dios no está de acuerdo. Amamos a la gente, pero no amamos el pecado. Hay oportunidad para cualquier pecador, porque los pecados que se cometen en este ambiente LGBT, para Dios es el mismo pecado que es el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, la mentira, el chisme. Todo es pecado. Nadie es mejor que nadie. Dice la palabra en Romanos que Dios lo encerró a todo bajo pecado para que todos veamos a Cristo. Una persona que practica la sodomía, una mujer que practica la sodomía necesita el mismo perdón que una persona que practica la mentira, el alcoholismo, el adulterio. Son los mismos pecados delante de Dios. No nos confundamos. No veamos a nadie peor que al otro. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, todos. Pero a todos se les va a decir que eso es pecado. Y esta iglesia está abierta para pecadores, porque para eso fue hecha. Pero para pecadores que quieren dejar de pecar. Esa es la diferencia. Si tú dices que yo soy un pecador, este es tu lugar. Pero si quieres dejar de pecar, pero si quieres seguir pecando y hacerte parte de la comunidad y hacerte pasar como un cristiano, eso está mal. Dice la palabra que no convivas con personas que, diciéndose cristianos, viven en pecado, practican el pecado, aman el pecado. A eso se refiere. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo?
Escucha lo que Dios me dijo esta noche, Saúl. Versículo 17. Y dijo Samuel, y aquí Dios va a soltar la gorda con Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Qué significa eso? Tenía complejos de inferioridad. Saúl tenía complejos de inferioridad. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Es una pregunta. ¿Por qué desobedeciste? ¿Sabes para qué era la pregunta? Para que Saúl se arrepintiera. Y cuando Dios hace estas preguntas, Él está buscando nuestro arrepentimiento. Dios nos quiere liberar del poder del pecado. Dios quiere destruir el poder del pecado en nuestra vida. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl quiere adjudicar la culpa al pueblo en vez de asumir su error. Ese fue el problema de Adán también. La mujer que me diste. El pueblo quería sacrificar. Es que el pueblo quiso, no fui yo. Yo hice todo lo correcto. Mira, peleé, arriesgué mi vida. Traje nada más vivo a Agag, pero si quieres lo mato. Pero fue el pueblo. ¿Sabes? Hay cristianos que dicen, hay personas que dicen: es que, hermano, no es que yo haya pecado, fueron las circunstancias. ¿Qué podía hacer? Es que la situación fue así. Tenía que, era mi primo, era mi pariente, era mi compadre. Es que, entienda, es que es mi mamá. Ahí sí ya que dice uno, va. No recuerdo el rey, creo que fue Usías, dice que destituyó de su posición de reina madre a su mamá porque tenía ídolos en su casa. Yo quiero hablar un poquito de esto. Yo sé que ya se nos está haciendo tarde, pero esta palabra es de vida. Lo vimos con el pasaje de Lot y su mujer, que se convirtió en estatua de sal porque volteó hacia atrás. Y vimos en el contexto que era porque sabía que sus hijos estaban allá. Y Jesús dice: el que ama más a padre o a madre más que a mí, esposa o hijos más que a mí, no es digno de mí. Y no está hablando de no amar a la familia, está hablando de no aborrecer el pecado. Y así como la mujer de Lot, que ni siquiera la palabra le da su nombre, no sabemos cómo se llamaba, pero la palabra dice que ella pereció porque amó más. Y es que como madres, ¿a poco no cuando saben que a su hijo o a su hija le está pasando algo, hasta les duelen las entrañas? Sienten un dolor acá, profundo. ¿No es así? Y es correcto amar a los hijos y cuidar de los hijos y estar ahí con los hijos y ser solidarios con los hijos y las hijas en muchas situaciones, pero cuando se trata de convicciones cristianas, uno debe de ser férreo y decir: hijo, hija, esto yo no lo comparto y no lo voy a hacer. Hijo, hija, si tú quieres caminar en eso, yo te exhorto a que dejes ese camino y no me metas a mí en esos caminos. La casa está abierta para ti, pero no para hacer esto o aquello, o para quererme convencer de lo que está mal. Te amo, pero quiero que te salves. Ha habido muchos casos en donde padres cristianos han tenido que expulsar de su casa a un hijo o a una hija porque ha decidido vivir en el pecado. Y el mundo te va a decir: ay, qué cristiano
sin amor. ¿Eso es el cristianismo? Yo no quiero ser cristiano. Obviamente no vas a quererlo, porque no es el camino de la carne. Y cuando tú le dices a un hijo, a una hija que se vaya de la casa, si quiere seguir viviendo así, es muy difícil, es muy doloroso. Y literalmente sientes que te mueres. Pero ¿sabes qué? Al final hay redención. Al final. Porque uno se queda intercediendo y orando. Al final hay salvación. Y hasta se casan con chavos bien guapos. Y hasta dirigen después la alabanza. ¿Cómo nos costó y cómo nos dolió cuando tuvimos que tomar una posición férrea con nuestros hijos? Cuando estuvieron ellos coqueteando con el mundo y que querían que nosotros cambiáramos nuestros parámetros cristianos y que querían que nosotros solapáramos cosas, dijimos no. Y no les voy a platicar los detalles porque no quiero avergonzar aquí a estos dos santificados por Dios el día de hoy, que tienen que seguir así. Pero tuvimos que tomar una actitud férrea. Y les dijimos, te amo, pero amo tu eternidad y no te voy a solapar. La mujer de Lot volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo más que a mí, a nuera, yerno, más que a mí no es digno de mí. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Está hablando de a veces perder lo que el mundo tanto ama, la unidad familiar. Estar todos juntitos aquí, sí, pero si el amor es solapar, te vas a ir junto al infierno. Te vas a ir junto con ellos al infierno. Tú tienes que ser salvación para ellos. Y no estamos hablando de ser legalistas, de ser fariseos, de estar apuntando el dedo. Estamos hablando de tomar posiciones y actitudes y decisiones claras en lo que compete y cabe a ti. Máxime si son casados tus hijos, pero si tienes hijos bajo tu techo, tú tienes que tomar actitudes férreas. Tú eres la autoridad de esa casa, no ellos. Tú eres el papá, tú eres la mamá, no tus hijos. Hoy en día los hijos mandan a los padres. Los papás le tienen miedo a los hijos. Yo me acuerdo que llegaba mi papá, yo tenía miedo. Llegó mi papá. Le teníamos miedo a los papás en el buen sentido. Yo amaba a mi padre, pero sabía que si yo hacía algo mal, el cinturón con las letras Fabián se iban a quedar marcadas. Venía la disciplina. Mi papá, ¿cuántos se acuerdan de esos días que ya no existen el día de hoy? Pero los papás nos miraban con los ojos. Y con los ojos casi nos movían así. Y llegaba el compadre, la comadre, ¿no? Llegaba y uno estaba en la televisión y el papá nada más volteaba y estábamos viendo el programa del Chespirito, de mi superhéroe por accidente. Me acuerdo de esa serie bien padre, estaba bien chida y no vi el final, es un trauma. Y estábamos viendo el programa y no lo repetían. Si no lo veías, te la perdías. Y estaba a la mitad, llegaba el familiar, el amigo, y solamente Fabián. ¡Pac! Y se veía el puntito blanco apareciendo en la tele. Y daba tanta tristeza. Teles en blanco y negro. Los que no saben lo que estoy hablando no han vivido. No han vivido. Y obedecías, tenías temor de tus padres. ¿Por qué? Porque eran otros tiempos. Pero hoy la anarquía es eso: hijos que se rebelan, hijos que mandan a los papás, les gritan a los papás, les dicen a los papás, si no haces lo que yo te digo, olvídate. Obedeció al pueblo. El pueblo quería sacrificar, dijo Saúl. El pueblo. Y mira lo que dice el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los camellos. Ojalá en esta tarde todos estén prestando atención
a la palabra no del pastor Fabián, a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl quiere adjudicar la culpa al pueblo en vez de asumir su pecado. Hay un grande problema en querer agradar a los demás. Terminaremos desagradando a Dios. Dios nos va a terminar viendo como ve a un brujo, a una bruja. Es lo que está diciendo la palabra. Cuando tú desobedeces es como si fuera brujería. Es como si fuera idolatría. Cuando tú desobedeces a la palabra del Señor, Dios te está viendo. ¿Sabes qué hacemos cuando desobedecemos a Dios? Es como estar ofreciendo incienso a los ídolos. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios y poniendo nuestra adoración en los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, la cultura del mundo. Estamos adorando. Estamos queriendo agradar al mundo. Santiago 4, versículo 4 y 5. Vamos a leerlo. Dice, déjame leerlo aquí rápido. Oh almas adúlteras. Dios le dice así al cristiano que obedece al mundo, que ama más al mundo que a Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y es que, hermanos, amar al mundo, alguien va a decir, son mis hijos. Si ellos son del mundo, es el mundo. ¿Me estás oyendo? Pero son mis papás. Si ellos son del mundo, es amar al mundo. Yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros papás y a nuestros hijos. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Pero estoy hablando de no amar el mundo en ellos, no amar el pecado en ellos, no amar el estilo pecaminoso en sus vidas. Eso no debes de amar. El amor fraterno, el amor de la sangre debe de permanecer. Y la honra a ellos. Yo no estoy hablando de deshonrarlos. Yo no estoy hablando de dejarles de hablar, de volvernos una secta. No estoy hablando de eso. ¿Me captaron? Porque si empezaba a decirles, hermanos, ya no le hablan a sus familiares y el próximo domingo todos se van a venir de batas blancas, corre de este lugar. Y quiero que todos tengan una letra de F del pastor Fabián. Los fabianescos. ¿Se volvió secta? No. Sigue visitando a tu mamá, a tu papá. Invita a tu familia, a tus hijos a tu casa. Háblales del amor de Cristo. Háblales del Señor. Háblales de los beneficios de la salvación. Háblales del problema del pecado, de Satanás y de la muerte. Sálvalos. Pero la palabra dice que el que quiere amar al mundo, dice aquí, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hijo, yo te amo, pero tu alcoholismo te va a llevar al lago de fuego. Hija, yo te amo, pero si sigues yendo a que te lean las cartas, si sigues yendo al temazcal y todas esas, porque todo eso es pura porquería del infierno. Si sigues yendo a que te pongan las piedras esas de cuarzo y no sé qué, estás yéndote al infierno, hija. Mamá, papá, yo te amo, pero si sigues adorando esa morena que tienes ahí, te vas a ir al infierno. Necesitas a Cristo. Eso es diferente. Eso es, si tienen una morena que es una parienta, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la otra morena. Porque todas las fotos son morenas, ¿verdad? Todas las fotos de nuestras familias son morenas. Esa morena, con cara de torzón. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios te anhela.
Dios quería a un Saúl que tuviera un corazón devoto a Dios. Lo tuvo con David. Después vamos a hablar de David. Y David también pecó y vamos a ver lo que fue el arrepentimiento en David. Pero aquí no vemos a Saúl arrepintiéndose. ¿Se dan cuenta? Dios amaba a Saúl, pero llega a aborrecer a Saúl. Porque Saúl no le amaba. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él te quiere para Él. Él quiere que tú seas santo. Y escucha, santidad no significa, santidad no es abstenerse de los placeres tan ricos. No, santidad es disfrutar la gloria de Dios. Santidad es estar con Dios. Y cuando tengo a Dios, lo tengo todo. Y no necesito más nada. La Sulamita le dice en el libro de Cantares: mejores son tus besos que el vino. Tu nombre es como ungüento derramado. Y hablando del vino, en el Salmo dice: no mires al vino cuando rojea. En Proverbios dice: Lemuel, no es de los reyes beber vino. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabes por qué la gente bebe vino? Porque no es feliz. ¿Sabes por qué los cristianos no nos alcoholizamos? Porque somos felices. Nuestro placer está en el Señor. Tenemos continuos momentos de éxtasis en la presencia de Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y curiosamente en Hechos 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la gente los veía que estaban como borrachos. Tan llenos estaban de Dios que la evidencia fue como que estaban alcoholizados. Es que el Espíritu Santo es como un vino de los mejores, que te embriaga y no te deja resaca. Ay, Saúl, 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 no se arrepiente. Y mira, pareciera que Saúl reconoce su pecado, y ya estamos terminando. Dice en el versículo 24: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Lo reconoce, sí o no? Pero escúchame, no hay arrepentimiento. Solamente se da cuenta que pecó, pero no hay arrepentimiento. Quiero que ustedes se den cuenta, porque estamos hablando de arrepentimiento, y muchas veces podemos pensar que la persona se arrepintió y no está arrepentida. Solamente se dio cuenta que pecó, pero no hay arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambio. Yo he pecado. Yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Los sigue culpando a ellos, ¿verdad? Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Cuántos de nosotros nos iríamos con la finta? Mira, si se arrepintió y quiere que adoremos, quiere que adoremos a Dios. Pobrecito Saúl, sí se arrepintió de su pecado. No, Samuel no está tonto. Cuando Saúl reconoce su pecado, ya es muy tarde, pues no se había arrepentido de verdad. Solo quería decir lo que pensaba que Samuel quería escuchar. Esto no es arrepentimiento. ¿Qué era lo que Saúl en realidad buscaba? Él buscaba que Samuel lo siguiera respaldando como el profeta y no caer en el descrédito delante de los príncipes. No temía a Dios. Si hubiera una tercera vez, Saúl hubiera vuelto a hacerlo. He pecado, quebranté la palabra. Samuel, regresa conmigo para que adoremos al Señor delante de todos los demás y que todos vean que sigo siendo el rey de Israel. Muchas veces hemos tenido que hablar con personas que nos hemos dado cuenta de que hay un pecado rampante, un pecado gritante, algo descarado, y hemos tenido que confrontar. Y esas personas que son confrontadas a veces niegan su pecado y lo niegan por 2 o 3 horas, pero hay evidencia, y al final dicen: sí, bueno, sí es cierto, pero nunca hubo arrepentimiento. Es que dicen: sí pequé, pero porque ya no les queda de otra. Es que tienes el video ahí, la foto, los testimonios, el cuchillo con sangre en su mano. Y hay otros que hasta dicen: sí pequé, y hasta lloran y hasta se ponen tristes. Pero vamos a ver en estas lecciones, en estas prédicas, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento.
La diferencia entre declarar el pecado y confesar el pecado son cosas muy distintas. Vamos a ver la diferencia abismal entre la actitud de Saúl y la actitud del rey David, que realmente sí se arrepintió. Ambos pecaron, y es que todos pecamos. Pero la clave no es que tú digas, es que yo peco y no vuelvo a pecar. No, la clave es que entiendas cómo es el arrepentimiento. Y que cuando conozcas el verdadero arrepentimiento, y si Dios te da el arrepentimiento, puedas empezar a caminar una vida de santificación. Y ahí cambia la cosa. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Saúl, ya se estaba yendo para irse, Saúl, se agarró de la punta de su manto, y se rasgó, hasta le rompió la ropa, porque no le quería dejar ir. No te vayas, quédate conmigo. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres. Aquí está el peine. Salió el peine. Ya sé que me desechó. ¿Te fijas qué triste? Ya sé que me desechó, ya sé que la regué. O sea, yo sé que ya valió chetos. Se acabó, pero te pido un último favor. Hazme un paro. Hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. No quiero que mi apariencia, mi pantalla se caiga. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Un acto político solamente. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag en su corazón: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ya la libré, no me van a matar. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Yo quiero, por favor, yo sé que algunos van a tener ganas de vomitar, pero quiero que te lo imagines. Es feo, ¿no? Al profeta Samuel: así como tú dejaste a muchas mujeres sin hijos, así tu mamá va a ser sin hijo. Y le corta la cabeza, se cae, y luego le corta un brazo, el otro, la pierna, los dedos de los pies. Hace machaca con los intestinos, destroza el cráneo y lo destruye. Lo mismo pasó con Jezabel. Nada más quedaron los huesos, las palmas y los pies. Se la comieron los perros. Es que con el pecado no se juega. Es que contra lo que te va a destruir no se juega. Después tú puedes ver, y lo vamos a ver tal vez en la historia de Saúl, al final de sus días, el que lo mató, el que lo acabó de matar, fue una amalecita. Si los hubiera matado, no le hubiera dado muerte a una amalecita. Lo que no destruyes hoy te va a destruir mañana. Lo que no destruyes hoy en tu vida te va a destruir mañana. Cuidado con el pecado. El pecado no es un juego. Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque el pecado es algo serio. Nos mata, nos destruye, nos va a llevar a una eternidad de sufrimiento. El pecado no es un juego, iglesia. La inmoralidad no es un juego. Satanás vino para hurtar, para matar, para destruir. Él quiere destruir tu vida, y por eso el pecado es tan placentero, porque es una trampa mortal. Proverbios dice a los jóvenes: no vayas a la casa de la ramera, porque sus pies conducen al Seol.
Clamarás, gritarás, llorarás después y vas a decir: fui un tonto. No cometas adulterio, porque el esposo ofendido no perdonará y la afrenta no será quitada. No hagas juntas con los impíos que te dicen: todos tengamos una bolsa y tendremos botín y tendremos riquezas. Van a la muerte. No hagas pesas falsas. No robes, porque hay muerte. No te divorcies de la mujer de tu juventud. La iglesia está viviendo contrariamente a todo esto. Y se están llenando los recintos, pero de gente que está engañada. Yo no quiero saber, cuando llegue a la presencia de Dios, cuando comparezca delante del tribunal de Cristo, yo no quiero saber de parte de Jesús que me diga: tú fuiste un pastor que engañó a sus ovejas. Los tuviste bien felices todo el tiempo ahí, pero los llevaste al infierno. Yo no quiero eso. Imagínense, qué responsabilidad. La sangre de todos ustedes estaría sobre mi cabeza. Prefiero no caerte bien el día de hoy, pero que ella me digas: pastor, gracias. Gracias, pastor, que fuiste tan ácido aquel domingo 11. Ese día me cayó bien gordo, pastor, pero gracias. Me trajo para acá esa palabra. Y dice la palabra en el versículo 34: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel amaba a Saúl, pero Dios se arrepentía. Y no habla de arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento habla de que le dolía el corazón. A Dios le dolía, le pesaba haber puesto a Saúl. Un hombre que no se arrepintió, un hombre que no confesó, un hombre que le importaba más el respeto, que le importaba más la honra, que le importaba más la fama, que le importaba más la gente. ¿Te importa mucho que las personas del mundo te acepten? ¿Comprometes tu mensaje allá afuera porque no quieres ser excluido, alienado, ser tratado como una paria, relegado? Es que yo no quiero ser relegado, yo no quiero ser, que me digan fanático. ¿Te importa mucho eso? ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a ver la grandeza de Dios y darnos cuenta que Él es eterno, que Él es grande, que Él está sobre todo y que Él examina mi vida todos los días y Él ve lo que hay dentro de mi corazón, si realmente yo me indigno con lo que Él se indigna, si realmente yo quiero ser su amigo. Oh Dios, que tengamos ese corazón el día de hoy y que lleguemos a ser amigos de Dios. Amigos de Dios. Dios le dijo a Saúl: te estoy dando la oportunidad de destruir lo que yo abomino. Los traigo cruzados desde hace rato y te estoy dando el privilegio de acabar con ellos. Y Saúl debe haber dicho: Señor, vamos a darle en la torre a los impíos. Aborrecedores de Dios. ¿Saben que hay gente que se llama así en la palabra, aborrecedores de Dios? Y Saúl debió haber hecho lo que después vemos a David hacer. David empieza a destruir a los enemigos del Señor. Y David amaba la presencia de Dios.
Y David no quería perder el Espíritu de Dios. Saúl, por su parte, sale de aquí y su historia es endemoniamiento, locura, se vuelve loco y muere por su propia espada en manos de una amalecita. Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Vamos a orar. Max, ¿me ayudas con...? Cierra tus ojos donde tú estás y examina tu corazón. Yo creo que el Señor nos ha hablado en esta mañana y sé que todos nosotros necesitamos arrepentirnos de áreas en nuestra vida que no están bien, de iniquidad, de pecado, de juntas, de amistades, de estilos de vida que necesitamos abandonar. Y ¿saben qué, hermanos? Necesitamos gracia. Nosotros no podemos solitos. Necesitamos la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios. Entonces, ¿por qué no clamamos a Dios y le decimos: Señor, ven sobre mí, ven sobre mí? Quiero hallar gracia delante de ti, Señor. Quiero hallar gracia delante de ti. Quiero hallar gracia delante de ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Jesús. Sálvame de mis pecados. Libértame de mis tendencias, de mis tentaciones, de mis prácticas, de mi carácter perverso, Señor. Ayúdame. Dile al Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Si tú no derramas gracia sobre mi vida, yo no voy a poder. Oh, Señor, quiero hallar gracia delante de ti. Levanta tu voz, iglesia.